Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, ¿qué tal, Graceway? Bienvenidos al servicio en línea. Yo soy Claudia Martínez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaré de regreso con usted para compartirle unos pasos a seguir para ayudarle a profundizar en su fe. El servicio ya está por comenzar. Póngase cómodo para escuchar el mensaje de hoy. Muy bien, mis hermanos. ¿Cómo están en el día de hoy? Ese bien suena así como, ¿quién sabe? De veras es un gusto estar en la casa del Señor después de tanto tiempo, ¿verdad? Y de veras que queremos animar a aquellos que por una u otra razón, hay muchos que todavía no se están animando a venir, y es entendible, ¿verdad? Así que estemos orando que Dios abra la puerta para que nosotros podamos no solamente animarnos unos a otros, pero poder disfrutar del compañerismo unos con otros. Recuerden que estamos hablando de en estos tiempos. Y hoy quisiera enfocarme en estos tiempos, y la pregunta es, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? Estamos viviendo en un mundo en el cual estamos siendo tremendamente influenciados por muchas cosas, ¿verdad? Todos los días, muchos de ustedes se conectan, ¿verdad? A lo que sea, ya sea por el Facebook, ya sea en YouTube o lo que fuese, Instagram, todos estos medios de las redes sociales no dejan de ser una tremenda influencia. Y sobre todo estamos tratando, o el mundo está tratando de influenciarnos a través de líderes. ¿Okay? Y obviamente, ¿qué es lo que busca la influencia de un líder? Que le podamos seguir. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Ha sido a través de los años la forma en que el mundo opera. Sin embargo, hoy más que nunca vemos esto en una forma mucho más fuerte. El mundo necesita líderes. Es obvio que hay un vacío enorme de líderes con carácter. Hay muchos líderes con carisma, pero faltos de carácter. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la pregunta es, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? Y lo triste es que eso ha entrado a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando solo de Graceway, estoy hablando de la iglesia de Dios. Hoy el liderazgo de la iglesia carece de carácter. Lo que vemos es tremendo carismas. Y por eso depende del carisma de una persona, así vemos los que le siguen. Es triste, pero es una realidad. Y por eso tenemos que ver que en medio de todos estos tiempos, la pregunta que siempre tenemos que hacernos, ¿a quién seguimos? ¿A quién estamos siguiendo? La mayoría de los cristianos siguen a hombres o mujeres. Ahora, ¿cómo sé que esto es una realidad? Bueno, obviamente cuando hay líderes en el aspecto de la iglesia que caen, vemos iglesias divididas, vemos gente que dejó de venir a la iglesia por algo que vieron en un líder. ¿Qué te dice eso? Estamos siguiendo hombres, estamos siguiendo mujeres, no estamos siguiendo a Dios. No tenemos la vista puesta en nuestro Dios. Y en esta porción de las Escrituras que vamos a ver hoy, en el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a ver lo que es, cómo es que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Ese debe ser nuestro enfoque. Pero va a usar los ejemplos del capítulo anterior y nos va a animar a correr. Porque en el momento en que llegamos a ser salvos, iniciamos una carrera. Empezamos a correr, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Quizás cuando usted venía hoy a la iglesia, venía caminando, no venía corriendo, a no ser que venía tarde, ¿verdad? Pero estamos en una carrera, en la carrera de la vida cristiana, pudiéramos llamarlo. Es en lo que estamos nosotros. Entonces, aquí se nos anima a correr y a correr bien. Mientras corramos, pongamos los ojos. Cuando uno está corriendo, tiene que poner un enfoque en algo que va a ayudarle a no tropezar, a evitar los obstáculos. Y vivimos en un mundo
que todos quieren nuestra atención. Vivimos un mundo que todos quieren que les sigamos. Y si no estamos bien enfocados, vamos a terminar desviándonos de la carrera en la cual nosotros estamos. De manera que animémonos, ya que es fácil dejar de correr cuando no estoy siendo animado. No sé si alguna vez usted ha participado en un deporte como las carreras, y me refiero a personas, ¿verdad? No de autos, pero gente. Usualmente tenemos gente en las barreras o en las filas a un lado dando porras, eso es lo que decimos, ¿cierto? Animando a la gente a que sigan, a que corran, a que vayan adelante. Siempre vamos a tener eso. En el mundo de hoy tenemos dos tipos de personas: aquellos que están ayudándonos a que sigamos corriendo, pero aquellos que quieren que no corramos. Y obviamente el enemigo está detrás de todo esto. Y es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos. Pero hay algo que quiero que veamos antes, porque tenemos que ver el poder del testimonio. Todos ustedes, sin excepción, tenemos un testimonio. Y ese testimonio ojalá que sea poderoso, porque somos testigos a nuestras vidas. Tenemos testigos a nuestras vidas. En el capítulo 11 tenemos una lista increíble de hombres y mujeres como ustedes y yo, que son un ejemplo increíble para nuestras vidas. El testimonio que usted o yo tengamos es una herramienta poderosísima. Ahora, me gustaría, les dije a los hermanos de las 9 de la mañana, me gustaría poder ir a su trabajo en una forma invisible. Siempre sueño con esa idea de poder estar en una forma invisible, porque así nadie lo ve a uno, ¿no es cierto? Y he dicho a veces a parejas, me gustaría estar en su casa, les prometo que voy a estar en la sala nada más, y ahí no me muevo, ¿verdad? Pero para escuchar, porque es increíble lo que pasa en un hogar, ¿no es cierto?, cuando estamos solos nosotros. Pero en el trabajo me pregunto, si empiezo a preguntar a la gente en cuanto a usted, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué me responderían sus jefes? ¿Qué me responderían sus compañeros, compañeras de trabajo? No sabemos, ¿no? Tal vez usted sí sabe. Eso es su testimonio. Y no me refiero a que usted tiene que llegar, ¿verdad?, ahí con una cara de santulón y con Dios lo bendiga, ¿cómo está? Porque de eso sobran, eso es hasta que dice uno, que eso no es el testimonio. Es lo que eres. En el capítulo 11 tenemos una lista de hombres y mujeres como ustedes y yo. Increíble. Sus vidas fueron tremendas. Y estos, pudiéramos decir, son los verdaderos testigos de la fe. Hoy tenemos héroes porque hicieron esto o hicieron aquello. Pero estos, hermanos, estos son hombres y mujeres como ustedes y yo, que tuvieron tremendo testimonio. Vean en el versículo 2 del capítulo 11. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, ¿de qué ella está hablando? De la fe que ellos tuvieron. Fue que creyeron a Dios. Esa es la simpleza de la fe. Creyeron lo que Dios decía. Más adelante, al final de este capítulo, antes del final, en el versículo 39, dice lo siguiente, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, note lo que dice, no recibieron lo prometido, no recibieron lo prometido. ¿Qué está diciendo el Señor? Dios les prometió que iba a mandar un Salvador, ¿lo vieron? No, pero ustedes y yo sí. Y ellos se mantuvieron fieles porque creyeron a Dios. Y este es el impacto del testimonio que estos hombres y mujeres tuvieron. Ellos, con su manera de vivir, nos animan hoy en día. Solo nos resta, hermano, yo le aconsejo algo. Cuando usted esté desanimado, cuando diga este mundo, qué barbaridad, es increíble lo que está pasando y todo, siéntese, ya sea con café o sin café, aunque sea un vaso de agua, y lea el capítulo 11. Son solo 40 versículos, nada más. Pero yo creo que al final de la lectura de este capítulo, usted va a estar animado, usted va a estar animada de leer lo que estos hombres y mujeres creyeron
y de todo tipo de trasfondo. Ellos, con su manera de vivir, lo que hicieron hoy son un motivo, nos motivan a nosotros para poder seguir hacia adelante. Porque en estos tiempos es difícil. Todos quisiéramos cambiar, lo he dicho varias veces desde que empezamos esta serie. Pero a pesar de que son grandes ejemplos a seguir, a pesar de que son increíbles ejemplos, debemos tener nuestra mirada en el Señor, como vamos a ver. Para correr bien, debemos quitarnos todo peso. Les dije antes que hemos iniciado una carrera en el momento de nuestra salvación y estamos corriendo. Algunos están corriendo en cámara lenta. Algunos van corriendo bien, otros un poquito desesperados. Pero cada creyente ha iniciado una carrera. Pero esta es una carrera ganada. Pero el enemigo va a querer que nosotros nos desviemos. Pero estamos en una carrera y debemos aprender a correr. Capítulo 12, donde estamos. Vean lo que dice en el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de estos que nos animan en el capítulo 11, luego dice, despojémonos de todo peso. Si hay algo que va a obstruir tu manera de caminar, tu manera de correr para seguir adelante, es el peso que nosotros tenemos. Algunos de ustedes, no sé si han tenido la experiencia, si han visitado o han visto a corredores de una maratónica, o a veces los vemos en televisión o a veces en persona, pero una de las características de los participantes es que casi corren desnudos. O sea, tienen unos chores que, verdad, que uno dice, wow, ojalá no se le caiga, pero ¿por qué? ¿Saben lo que es esto? No es porque quieren exhibir su cuerpo, porque saben que entre menos peso tengan, algunos hasta se cortan el pelo. Porque entre menos peso tenga, sabe que puede correr con más libertad. En la natación, lo mismo. Hay gente que se quita el pelo, completamente bueno, en mi tierra decimos se vuelven cocos, ¿verdad? O sea, se cortan todo el pelo porque se puede, y usan unas pantalonetas de baño chiquititicas, ¿verdad? Que uno dice, uy, qué barbaridad. ¿Pero por qué? Porque saben que entre menos peso, más pueden deslizarse. Es interesante que Dios en este pasaje nos dice que debemos deshacernos de cualquier peso. Despojémonos de todo peso. Ahora quiero que piensen esto. ¿Qué es el tipo de peso que yo puedo cargar que hace que yo no continúe bien en esta carrera? ¿Qué en cuanto a su trabajo? Bueno, es que hay que pagar las cuentas. Y no es cierto que muchas veces tenemos que tener hasta 2 trabajos para pagar las cuentas, pero no las cuentas que son normales, sino las cuentas de las cosas que yo quiero. Porque como yo quería un Rolls Royce, ¿verdad? O un Mercedes Benz, y entonces ahora tengo que trabajar bastante para poder pagar. Ok. Si usted escogió eso, está bien, pero eso va a ser un peso para usted. Porque lo primero que usted va a hacer es dejar los aspectos espirituales para poder trabajar y pagar por lo que usted quiere. Entonces eso se convierte en un peso, un obstáculo para seguir corriendo. ¿Qué en cuanto a tu profesión? A veces estamos estudiando y queremos seguir estudiando y seguir estudiando. Yo conozco un buen amigo mío en Costa Rica que este hombre se hizo médico y tiene 5 títulos. Estudió medicina medicina forense, ginecología, medicina general. O sea, pasaba todo el tiempo estudiando. Eso puede ser un gran peso que va a obstaculizar. ¿Qué en cuanto a los deportes? Algunos de ustedes me van a decir, bueno, pero los deportes, ¿verdad? Solo unos cuantos, bueno, depende de la temporada. Note a veces la asistencia de la iglesia cuando los Chiefs están jugando o cuando empieza la Copa Mundial de Soccer y tiene que ver con los horarios de nuestra iglesia. Una vez cada 4 años decimos, ¿cierto? Puede convertirse en un peso que va a obstaculizar. ¿Qué en cuanto? Bueno, gracias a Dios que yo no tengo mucho. No me tengo que preocupar. Bueno, no tiene mucho y tanto piensan que no tiene mucho porque algunos decimos, no tengo pero ni en cama en qué caer muerto. Dice, ¿conocen esa expresión?
Y algunos de ustedes, pues, mejor dormir en el suelo, así no se tiene que caer, ¿verdad? Pero el otro extremo de querer tener mucho. Y parece que nunca nos saciamos. Entonces, hay un montón de cosas. Al reconocer cuál es o qué es lo que es peso en mi vida para poder seguir adelante, debo tratar con ese asunto. Pero miren lo más importante y quizás el aspecto que va a hacer que nos desvíe por completo es el pecado, porque el pecado es un gran peso que debemos eliminar para seguir corriendo. El pecado es un gran peso que debemos eliminar para seguir corriendo. Es lo que nos dice el pasaje. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir que nos asedia? Siempre está enfrente nuestro. Siempre está a la expectativa de cómo hacernos caer. Porque la tentación no se va. La tentación, hermanos, no es pecado. La tentación no es pecado, pero siempre va a estar ahí. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que caigas. Y una vez que caes, ¿te puedes levantar? Por supuesto que sí. Pero muchos no tratan con el pecado que nos asedia. Cada mañana, cada día es diferente, ¿no es cierto? Quizás algunos de ustedes, uno le pregunta, ¿y cómo va su día? Hoy este día está bien feo. ¿Y ayer cómo fue? Más o menos. ¿Y antier? ¡Oh, ni se diga! ¿Y hoy cómo ha empezado? Pues hasta ahorita va bien, vamos a ver qué pasa. El pecado siempre estará al asedio, siempre, pero hay que tratar con él. Quiero que vayan un momentito al libro de Efesios, porque todos, sin excepción, como hijos de Dios, estamos expuestos al pecado. Y miren lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 22. Se nos dice que hay que despejar, hay que quitar el pecado. Noten lo que dice en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, para recordar esto hay un ejercicio o algo que todos nosotros hacemos sin excepción. Esta noche, cuando usted llegue a su cama o cuando ya se vaya a dormir, usualmente se quita la ropa, ¿verdad? Ahora, hoy quizás su ropa va a estar más limpia porque no trabajó mucho o no trabajó que un día de trabajo y depende del tipo de trabajo. Entonces nos quitamos la ropa porque está sucia y usted no duerme con esa ropa, me imagino. Están así tan serios que no estoy tan seguro, ¿verdad? Si eso ocurre. Vamos a tener que mandar a un inspector de salud o de limpieza, qué sé yo. Pero eso es lo que hacemos. Nos quitamos esto porque está sucio. Nos quitamos la idea de despojarse del pecado. Lo segundo que hace, dice que debemos renovar nuestra mente, ¿cierto? Y ¿saben lo que cada uno de ustedes hace cuando está, después de que se acuesta? Me imagino que se duermen, ¿verdad? Otra vez silencio, no sé, wow. Ok, tenemos que examinar bien esto, pero la idea es descanso. ¿Sabe lo que ocurre cuando usted está durmiendo? Los científicos, los médicos nos dicen que nuestro cuerpo se está renovando. Hay células que mueren y otras nuevas vienen. Algunos de nosotros creo que no estamos produciendo muchas de esas ya, ¿verdad? Quizás por la edad o qué fuera. Pero eso es lo que pasa. Por eso es que se necesita un descanso. Todos nosotros necesitamos descansar. Hace unos años leí un artículo que en este país el 50% de la población de este país tiene falta de descanso. Y por eso a veces usted está siempre enojado. Alguien le hizo algo y rapidito se enoja, ¿verdad? No duerme bien, no come bien. Todas esas cosas afectan. Es necesario. Bueno, pero ¿cómo es que yo tengo que pagar? Siempre tenemos algo así. Entonces tenemos que renovar. Y tercero, ¿qué es lo que haces al día siguiente? ¿Te pones ropa, la misma ropa que te quitaste sucia? No, te pones ropa limpia. Y esto es lo que dice aquí,
que nos vistamos del nuevo. Entonces, un ejercicio que hacemos todos los días nos va a ayudar a recordar lo que tenemos que hacer espiritualmente. Entonces, practíquelo. Es necesario. No podemos seguir adelante con el pecado en nosotros. Recuerden ustedes, hace unas semanas estábamos aprendiendo en cuanto a estos tiempos que tenemos que seguir avanzando. Y una de las cosas que va a hacer que no avancemos es el pecado no confesado. Es el pecado que guardamos, porque muchos de nosotros lo que hacemos es esconder el pecadito, ¿verdad? Y en la noche decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados. No es lo que Dios dice. Vayan a Primera de Juan, y es un versículo que sabemos de memoria, un versículo que hemos usado por mucho tiempo. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios siempre es buena y nueva. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando yo digo, Señor, perdóname por tus pecados, no, eso no funciona. ¿Qué dice Él? Si confesamos. ¿Y qué es confesar? Señor, esta mañana ganas me sobraron de matar a mi esposo. Ojalá que no se despierte. ¿Por qué lo despertaba? Estoy usando un extremo, ¿verdad? Una cosa así, y obviamente es algo que usted tendrá que arreglar con el Señor. Pero lo que quiero decir con esto es, Dios quiere oír lo que hiciste, que es pecado. Porque si no hacemos esto, va a obstruir tu carrera. No vas a poder seguir adelante. Bueno, pero es que ya lo he confesado 50 veces. ¿Dios te perdonó? No sé, porque siempre me acuerdo. Dios te perdonó si de veras has confesado. Ahora, si eso viene a la memoria, lo que tienes que hacer es, Señor, gracias que me has perdonado. Dios es claro que no podemos correr bien a no ser que nos despojemos del pecado que nos asedia. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, que en el mundo de hoy el pecado está siempre porque quiere pararnos. Y quiero decirles algo, lamentablemente ha logrado mucho en nuestras iglesias. Ha logrado mucho en la vida de muchos cristianos que están espiritualmente estancados. No hay cambio alguno. Son los mismos cristianos de hace 5 años. Y si ese es el caso, tú tienes que revisar, porque tiene que estar habiendo cambios, porque estás en una carrera de una continua transformación. Ahora, seamos constantes en esta carrera. Usted y yo nos toca ser constantes en la carrera. Note lo que sigue diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La motivación para correr la carrera no está en la posibilidad de recibir alabanza. Ay, qué buen cristiano que es usted. Ay, qué bien que hizo usted. Ay, qué bien que esto. Ese no es. Ni por observar las vidas de estos santos. ¿Son motivos de ánimo? Por supuesto que sí. ¿Son motivos de inspiración? Por supuesto que sí, pero eso no debe ser el final. Nosotros, como corredores, estas vidas nos van a inspirar, pero ellos no son en los cuales tenemos que fijarnos para seguir adelante. A veces nosotros conocemos personas, buenos cristianos, buenos hijos de Dios, buenas hijas de Dios, y tenemos la tendencia de fijarnos en estas personas. Y si bien es cierto, pueden ser una motivación, debemos tener cuidado. Porque cuando una de estas personas falla, cuando un pastor falla, y usted ve que la gente se va para otras iglesias y todo, y no, que en esta iglesia, ¿qué es lo que pasó? Están siguiendo a hombres, a mujeres, no a Dios. Y es el reto que estamos teniendo aquí de la insistencia del autor del libro de los Obrados, de los hebreos, que debemos correr. Ahora noten, una carrera, ¿cuántos de ustedes alguna vez corrió? Ahora, posiblemente corrió por un susto, ¿cierto? Alguien nos llamó de que algo está pasando, entonces usted va corriendo. Los padres oímos a nuestro hijo gritar o algo y salimos, ¿verdad? Y usualmente es una carrera
incontrolable, pero note lo que dice el autor, porque nos dice, y corramos con paciencia. ¿Notan eso? ¿Cómo podemos correr con paciencia? Eso tiene que ver con en qué tengo mi mirada. En qué estoy poniendo mi mirada, y eso me ayuda, porque mi mirada, y estoy siguiendo a Cristo, me da seguridad. Entonces, puedo correr con paciencia. Y dice que esta carrera está por delante. Eso me dice, pon tus ojos hacia adelante y no te fijes hacia atrás. Eso es lo que pasó muchas veces con la nación de Israel. Regresemos a Egipto porque allá teníamos de qué comer, teníamos de todo, y aquí, Señor, nos hace falta esto y el otro. Muchos de nosotros dicen, bueno, es que en aquellos tiempos eran mejores. ¿De veras? Por supuesto que hay cosas mejores, pero hay muy buenas cosas en estos tiempos. Pero el asunto es seguir corriendo hacia adelante, la carrera que tenemos por delante. Mire lo que nos dice Pablo acerca de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, porque Pablo corrió esta carrera. 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 7. Mire lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muchos seres queridos que ya no están con nosotros terminaron la carrera. Nosotros estamos aún aquí y seguimos hacia adelante. Y es motivo de ánimo. Por eso es tan importante cuando venimos a la iglesia. Esto nos ayuda porque nos animamos unos a otros. Y lo entiendo, en estos tiempos puede ser la enfermedad, puede ser el asunto del virus, puede ser cierto temor a, ¿verdad?, que me puedo contagiar o lo que fuera. Está bien, es entendible. Pero esto nos va a ayudar. En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos, sigamos a Jesús. En estos tiempos, sigamos a Jesús, porque Él es el guía y modelo perfecto. Por eso es a Él a quien debemos seguir. El mundo está lleno de artimañas, de cosas que nos están influenciando para seguir, de líderes que hablan increíbles cosas, y ahí estamos, ¿verdad?, en el YouTube, ay, qué bueno, y ahí vamos, como tontitos, por así decirlo. Y eso es peligrosísimo. Quiero que noten, porque vamos a leer otra vez en Hebreos capítulo 12, y leamos primero otra vez el versículo 1. Pues, por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Notan eso? Puestos los ojos en Jesús. En ninguna forma nos refirió a los ejemplos del capítulo 11. No es lo que a veces hacemos con nuestros hijos. Mira, tú deberías ser como ese niño. Hoy cuando la esposa le dice a su esposo, debería ser como el hermanito tal. Uy, cómo se pone él de animado, ¿no? O el esposo le dice, mi amor, pero tú deberías ser como fulana de tal. Y eso la anima a darle un golpe a usted, ¿verdad? Pero no la anima a que... Hermanos, es un error de nuestra parte. Si hay buenos ejemplos, el Señor aquí nos está dando un sinfín de ejemplos increíbles. Pero luego dice, puestos los ojos en Jesús. No hay ninguno de los ejemplos. Nos toca poner nuestros ojos en el líder modelo perfecto. Y ese es Cristo Jesús. ¿Saben? Mis ojos centralizados en Él o enfocados en Él nunca
voy a ser decepcionado. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando nos casamos, todo ese, ¿se acuerdan? Que él pasaba y ella pasaba y no puedo vivir sin él y no puedo vivir sin él. Ahora, 10 años después de casado, ¿qué pasó? Se levanta en la mañana, aquí está todavía, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Ya no se anima tanto. ¿Qué pasó? Bueno, parte de eso tiene que ver con la falta de cultivar esa relación. Pero llega el momento en que como quedamos por sentado, bueno, aquí va a estar, aquí voy a estar, y se nos olvida por completo que esto es algo que debe continuar. Y la motivación aquí tiene que ver en quién tienes los ojos puestos. ¿En Jesús o en qué? Es una actitud constante de poner nuestra mirada en Él, de seguirle a Él. Y la palabra de Dios está llena de buenas instrucciones. El asunto es simplemente seguir. Es la única forma de correr seguros, de seguir a este líder que es un líder perfecto. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Es la única forma, la única esperanza que Dios nos da. Y especialmente, hermanos, en estos tiempos. Quiero que vayamos un momentito al libro de Números, porque quiero que recordemos un tremendo ejemplo que Dios nos da de la nación de Israel. En el capítulo 21. Aquí tenemos a la nación de Israel, como siempre, ¿verdad? Ellos quejándose, ellos hablando, Señor, porque esto, mejor regresar a Egipto, porque ahí teníamos buena comida, ahí teníamos pupusitas, ahí teníamos taquitos, platanitos, teníamos arrocito con gandules, teníamos cebollito, todos esos platos favoritos de ustedes, menudo, a cuántos les gusta eso, pero bueno, ¿verdad? Todas esas cosas, ese pancito de concha con buen cafecito y toda esa cosa, va extrañando todo. Y dice, ¿por qué no regresamos ahí? Y empezaron a quejarse, lo hicieron con mucha frecuencia. Y aquí tenemos el ejemplo de que ellos se han quejado tanto contra Dios y contra Moisés, que ¿sabe qué hace Dios? Les manda serpientes. Y estas serpientes empiezan a morder a la gente. Y cuando eran mordidos, ¿sabe qué pasaba con la gente? Se morían. ¿Ok? Ahora, piensen por un momento. Todo pecado trae consecuencias. ¿Dios te perdona? Por supuesto que sí. ¿Quita las consecuencias? No. Y es ahí donde tenemos que tener sumo cuidado. Ahora, leamos. Con esto en el contexto, están sufriendo ataque imagínense, están ahí, salen y ven estas serpientes. Yo me imagino que algunos de ellos eran expertos brincando, pero algunos eran mordidos y la gran mayoría eran mordidos por las serpientes y morían. Entonces dice en el versículo 7, 21:7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Varias cosas que vamos a ver aquí. Una, reconocieron su pecado. Noten lo que ellos le dicen, vienen a Moisés y dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Entonces ellos reconocieron su pecado. Y esto es lo que nos está diciendo Hebreos. Quitemos el pecado que nos asedia. Y ellos dicen, sabemos que esto es consecuencia de nuestro pecado. Hermanos, ¿puedo decirles esto con mucho amor? No crea que usted se va a salir con la suya pecando. A veces creemos que somos buenos expertos para esconder el pecadito, ¿verdad? Él nos ve. Te ama tanto que está esperando que llegues y le confieses. Pero a veces va a tener que mandar serpientes.
sinceramente. En modos de problemas financieros, en modos de problemas de amistades, en modos de problemas de trabajo, en modos de problemas de relaciones interpersonales, qué sé yo. Porque te ama tanto que va a hacer algo para que regreses a Él. Pero regreses a Él reconociendo que has pecado. ¿Y qué va a hacer Él? Lo acabamos de leer en 1 de Juan. Te va a perdonar. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Que las quite. ¿Y qué hace Moisés? Ustedes se las merecen. No. ¿Qué hace Moisés? Va y ora y pide a Dios. Ahora déjenme leerles otra vez, porque dice: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Dios quitó las serpientes? No. Dios no nos ama. No quitó al jefe que ya no aguanto. No quitó a esta cosa, a este problema, porque eso es lo que queremos, que Dios quite el problema. Dios dice: no, te voy a dar cómo tratar con eso. ¿Y qué hace Dios? Dejó las serpientes. ¿Y qué hace Dios? Les dice, este pasaje aparece también en Juan capítulo 3, versículo 3, 18, 19, por ahí. Las serpientes los van a morder, pero aquí está la diferencia. Moisés hace un asta y en el asta pone una serpiente ardiente de bronce, y cuando alguien es picado por una serpiente, que mire a la serpiente. Que mire a la serpiente. Que mire a la serpiente. Y Dios hará que no muera. ¿Qué es lo que está diciendo? Puestos los ojos en Jesús. Sí, hermanos, creo que no entendemos lo grande que es y lo importante que es que nuestra mirada esté en nuestro Dios, que nosotros le sigamos a Él a pesar de los tiempos en que vivimos. Nada va a cambiar. Tendremos las mismas situaciones y problemas, pero usted saldrá adelante porque se está enfocando en Él. Será mordido por 20 serpientes, pero usted está enfocado a Él y saldrá adelante. Y lo único que la nación de Israel tenía que hacer era mirar a esa serpiente. Entonces tengo que hacerme una serpiente en el patio y la voy a poner ahí para luego. Y eso es lo que hacen muchos religiosos. Empiezan a copiar los métodos. No, la simpleza de lo que Dios está diciendo es: enfócate en Él, síguele a Él. En estos tiempos nos toca seguir a Dios, a Jesucristo. Dios no va a quitar las cosas que usted piensa que Él debe quitar, porque Él quiere que usted se enfoque en medio de lo que sea. Y yo sé que los problemas, las dificultades, los conflictos, las enfermedades, los dolores, muchas veces hace que nos desenfoquemos, que nuestra mirada cambie. Y de pronto pareciera que se nos hace más difícil. Pero si yo me mantengo mirándolo a Él, si yo me mantengo siguiéndolo a Él, cualquier serpiente me puede morder y puedo seguir. Pero tengo que estar enfocado, puestos los ojos en Jesús. Esto es una indicación muy, pero muy fuerte de quitar nuestros ojos de todo. Pero no es cierto que a veces queremos estar enfocados en Dios, pero queremos ver todo el mundo y queremos todo lo del mundo. Queremos estar enfocados en Dios, pero queremos que Dios haga esto y haga el otro para nosotros. Y Dios dice: sígueme. En estos tiempos, el enemigo va a querer que le sigas a él. En muchas formas se va a disfrazar. Bueno, la Biblia nos habla de que hasta se viste como ángel de luz. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Simplemente obstruir tu crecimiento espiritual. ¿Cuántos años tienes? Algunos dicen: bueno, yo tengo 10 años de estar asistiendo a la iglesia. ¡Oh, qué bueno!
¿Hay algún cambio en tu vida? Más o menos. ¿Qué es esto de más o menos? Si tú eres el mismo cristiano de hace 2 años, aún más, ahora podemos decir, ¿qué tipo de cristiano eras antes de COVID y después de COVID? Porque debieras ser aún muchísimo mejor hijo e hija de Dios después de COVID. Que dicho sea de paso, no se ha terminado. Pero si sigues igual, revisa qué está pasando. El autor y consumador, el modelo y guía son perfectos porque es Jesús. El modelo y guía son perfectos porque es Jesús, y Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Note lo que dice, regresemos a Hebreos. Capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ninguna persona, por mejor que sea esa persona, ha hecho nada por usted o por mí. No, sí, claro, figúrese que me regaló esto. No, figúrese que esa persona fue y me pintó la casa y no me cobró. Y figúrese que esta persona hizo esto y todo. Y de pronto empezamos a poner esas cosas y decimos, esta persona es... Bueno, Cristo no vino y pintó tu casa, ¿verdad? Pero te transformó. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestro pecado, por el cual, si no hubiese sido así, hoy estaríamos condenados. Pero gracias a Él, el autor y consumador de la fe, Él es quien lo hizo. Él es quien murió. Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 9, Hebreos 9, versículo 28. Mire lo que nos dice el autor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso, si le seguimos a Él, por eso si nuestros ojos están enfocados en Él, porque Él es Dios, no permita que otras cosas obstruyan su vista. No permita que otras cosas le desvíen, porque vendrán muchos y el enemigo. Nuestra motivación debe ser Jesús. Si bien es cierto, motiva el leer a los santos del capítulo 11, mi motivación debe ser Jesús. Quizás usted conoce una buena cristiana. Ay, esa hermana me inspira. Ay, esa hermana, yo conozco al patán de su esposo, pero ay, ella lo ama y ella es muy devota. Ese es mi ejemplo a seguir. Puede ser una inspiración, pero el ejemplo es Jesús. Ay, ese esposo, ay, ese hombre, es una inspiración para mí. Ay, es una bendición y de veras, qué bueno y de todo. Puede ser inspiración, pero el ejemplo perfecto es Jesús. Y cuando quitas tus ojos en Jesús, vas a ver muchas cosas preciosísimas a tu alrededor, pero ninguna como Jesús. Y es donde constantemente tenemos que estar rectificando. Note lo que se nos dice del Señor Jesús, capítulo 12, versículo 2. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está diciendo? Que Él se gozó en dar su vida por usted y por mí. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ese es el Hijo de Dios. Su gran regocijo radicaba en que se ofreció sin reservas algunas por usted y por mí. Y por eso usted hoy goza de una salvación increíble, porque Él pagó el precio. Él es perfecto. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, porque ese gozo vino de la obediencia
a su Padre. Mire lo que dice aquí, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, Jesús siguió a su Padre, le obedeció. ¿Notan eso? Jesús mismo siguió a su Padre, porque Él le siguió a Él, sabía quién era su Padre. Esta mañana el Señor nos dice, ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? Y se va a notar por el fruto en tu vida. Quiera Dios que decidas esta mañana a seguir a Jesús, porque Él es digno de ser seguido. Él es digno de que yo ponga toda mi mirada en Él. ¿A quién seguirá hoy? Porque yo no sé a quién seguirá mañana. Ojalá que hoy y mañana sea Jesús. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Padre, porque nos has dado la vida, nos has dado la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Dios, vivimos en tiempos que pudiéramos llamar difíciles, pero también en tiempos en los cuales hay una gran influencia, hay una gran competencia de que sigamos a hombres o mujeres. Dios, tú dices que a quien debemos seguir eres a ti. Y oro, Padre, para que esta mañana todos salgamos de aquí decididos a seguir a Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Gracias por cada hermano, cada hermana. Llévales con bien. Y gracias, oh Padre, por tu palabra. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Gracias por unirse con nosotros en la alabanza. Si a usted le gustaría profundizar en su relación con el Señor Jesús y marcar una diferencia dentro de su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track. Esta es una forma muy simple con la que usted puede conectarse con todo lo que Dios hace dentro de Graceway. Para registrarse, vaya a visitgraceway.org/Growth Track. Nos encantaría que usted formara parte de uno de nuestros grupos pequeños. Para hacerlo, visite nuestra página en www.visitgraceway.org. Ahí haga un clic en el botón que dice Encuentre un grupo y encontrará una lista de grupos pequeños de su interés. En ellos usted podrá hacer nuevos amigos, podrá tener tiempos de diversión, podrá profundizar su relación con Dios y sobre todo le ayudará a descubrir su propósito y mucho más. Tenemos un grupo ideal para usted y para su familia. Nos sentimos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad en las ofrendas nos han ayudado a solventar los distintos ministerios que ayudan a transformar vidas dentro de Graceway. Gracias por ser parte de esto. Para hacer su donativo, vaya a visitgraceway.org/give. Si a usted le gustaría tener comunicación o mantenerse en contacto con alguno de nuestros pastores, por favor, llame o mande un texto al número 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para agendar una cita. Ahora, permítame orar por usted. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te doy gracias por la vida y por este día que nos has regalado, por la palabra que has dejado sembrada en nuestros corazones, Señor. Te pido bendición para cada una de las familias y por cada persona que se conectó en este día con nosotros. Dales todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias por tu provisión. Y también te pido bendición para nuestros pastores, por su sabiduría y por el crecimiento de nuestra iglesia en Graceway. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvide compartir este mensaje con todos sus amigos. Regálenos un me gusta y haga un clic en la ventana de suscribirse
para recibir todas las notificaciones de Graceway. Hasta pronto, que tenga una excelente semana.